Después de ver y escuchar este video, saquen ustedes sus propias conclusiones, hagan ustedes su propio análisis. Dios les bendiga, bendiciones. No siempre cuento todas las cosas malas o especiales que me pasan mientras predicamos en la calle, pero en esta ocasión sí quiero confesar que me subí en la estación de Propatria y me sentía triste y pensé en no predicar por cómo me sentía. Pero pasó una muchacha que estaba vendiendo chocolates y se me quedó mirando. Siguió su camino, siguió vendiendo. Y enseguida yo sentí el redarguir del Espíritu Santo y pensé, como no voy a predicar, necesito predicar, y pensé en las personas, en las almas. Así que me levanté y lo hice. Pero la sorpresa mía es que me la conseguí en Bellas Artes cuando me bajé otra vez y pude hablar con ella, decirle que si quería que orara por ella. Y ella no conocía la palabra de Dios. Y para la gloria de Dios pudimos presentarle el plan de salvación y ella pudo confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Así que en medio de cualquier dificultad, aflicción, no te rindas y sigue anunciando, sigue predicando la palabra de nuestro Dios. Porque no debemos dejarnos dirigir por nuestros sentimientos o emociones, sino por el Espíritu de Dios. Y el hecho de que me la consiguiera nuevamente en Bellas Artes no era casualidad. Dios tenía algo preparado tanto para mi vida como para la vida de ella. Pienso que Dios usó la mirada de ella para recordarme que no debo olvidar mi función en el cuerpo de Cristo. Y pienso que fui útil en las manos de Dios para poder alcanzar esta vida para Cristo. La ansiedad, la preocupación, la gente quiere cobrar las utilidades, algunos no las han cobrado. La gente se preocupa, pero no carga solamente lo material, sino, vuelvo y repito, también lo emocional. Nosotros mandamos un mensaje por WhatsApp, queremos rápido que ya esté en azulito, que ya lo hayan leído, que ya lo hayan escuchado, queremos recibir respuesta rápido. Todo es rápido, todo es acelerado y nos cargamos. Pero esa no es la única carga que nosotros vivimos, también vivimos la carga de la apariencia. Yo me pude haber parado a predicar aquí con una sonrisa de oreja a oreja y predicar otro mensaje diferente y convertirme en un personaje delante de ustedes, pero no es así. Yo me tengo que parar aquí tal cual soy yo y decirle, bueno, me siento afligida, pero voy a cumplir con el mandato que es llevar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Porque aunque haya de repente alguna carga sentimental o emocional, hay salida para eso. Hay gente que lleva las redes sociales y las lleva con un personaje ficticio. ¿Sí me siguen, verdad? Usted a veces sigue gente ahí en las redes sociales y esa gente no es esa persona. Es un personaje ficticio, es una mentira, es una falacia. Esa persona se ha convertido en un personaje creador de contenido y muchas veces esa persona no es real, es otro. Usted lo ve en la vida real y es otro. Lo cargamos como una religión, porque la religión también nos carga. Porque nos impone normas, nos impone rituales que nosotros muchas veces no entendemos o no podemos cargar con ellos. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, me dice porque le la espalda, y cargados, y yo los haré descansar. Aquí encuentro un requisito. Vengan a mí todos los que estén cargados. Vengan a mí todos los que estén trabajados, agotados. Si hay alguien aquí, y aún de los que se van bajando, que está cargado emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, amén, lo que sea, que les diga. Te amo. Para los que se van subiendo, que se siente cargado, que se siente agobiado, que se siente trabajado, esta palabra es para nosotros. Para proveernos un descanso, no terrenal, no del sueño, porque muchas veces dormimos las 8 horas que necesitamos dormir, pero seguimos agobiados, pero seguimos preocupados, pero seguimos en ansiedad, seguimos quizás en depresión. Pero la palabra de Dios me dice aquí claramente que es una promesa, es una invitación, pero también es una promesa. Ven a mí, dice el Señor Jesús, vengan a mí, todos los que
invitación, hay una promesa, pero para aquel que la recibe. Así que hoy el Señor te dice, si te encuentras cansado, si te encuentras cargado, llevando quizás una carga de apariencia, llevando quizás una carga de una religión que probablemente no te acerca a Dios, como la palabra de Dios lo dice, lo requiere, que te hace sentir cargado, agotado. Aquí está el Señor Jesús, una vez más, diciéndote, aquí está mi palabra, aquí estoy yo, para proveerte el descanso que tu alma necesita. Pero quiero ir más allá antes de bajarme a embellejarte. No solamente quiere proveerte el descanso mental, sentimental, espiritual en esta tierra, quiere proveerte el descanso eterno. Tú dirás, no me estoy deseando la muerte. No, es que yo no te estoy deseando la muerte. Pero la palabra de Dios nos insta a que nosotros reconozcamos que tenemos una condición de pecadores y que llegará un momento en que partiremos de esta tierra y necesitamos ese descanso en esa gracia. Estoy una vez más predicando para que puedas entender que solamente en Cristo Jesús podemos aceptar ese descanso y esa gracia que solamente está en Cristo Jesús. Solamente en Él. Solamente en Él podemos tener el descanso verdadero para nuestra alma. Amén. Gloria al Señor. Pero más que el descanso terrenal, ¿sí me explico? Más que de repente yo me sienta consolado y el Señor, me consolaste. Pasé un día difícil, pero me consolaste. Ninguna de mis lágrimas caerá a tierra, porque resulta que todas ellas tú las tienes. Y todas mis oraciones tú las recibes. Y soy consolada y soy fortalecida para seguir caminando en el Señor, los que estamos en el Señor. La Biblia dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará por reconocer el nombre de Jesucristo. Todo. Aun el que se burló estando en tierra, aun el que dudó estando en tierra, ese también confesará que Jesucristo es el Señor. Solamente que no para salvación, sino ya para perdición. Todos van a tener que reconocer al final. Pero la voluntad de Dios es que nosotros escuchemos esta palabra a tiempo, seamos tocados a tiempo y podamos proceder al arrepentimiento. Así que, mi amado amigo, cierro el mensaje. Lo que hoy el Señor quiere que tú entiendas es que más que un descanso en esta tierra, es necesario que tú tengas el descanso eterno. Es necesario que tú abraces esa gracia, porque la gracia está dispuesta para ti y para mí. Que no importa toda la lista de pecados que tú tengas antes de venir a Cristo, no importa. Y no es porque el Señor haya venido para abolir la ley, no. Él vino para que la ley se cumpliera, y el pecado sí nos hace culpables, pero Él lo cargó. Él ya lo pagó. Pagó el precio por mi lista de pecados antes de que yo viniera a Cristo. Y después pagó por esa lista de pecados, la cargó el peso en la cruz del Calvario, fue crucificado, pero el tercer día resucitó, y esa es la buena noticia del Evangelio de Cristo, que Él resucitó, amén, Benjamín, Él resucitó para darte vida y vida eterna. Así que no desprecies esa gracia tan linda. Podemos pasar años por esta tierra, vagando, pensando en vanidades, en los estudios, en el trabajo. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero nos desenfocamos. Y cuando venimos a ver, hemos perdido el tiempo en esta tierra. Y nuestra salvación está en veremos, está tambaleando. Llegará el momento, por más que nos duela, por más duro, que tendremos que enfrentar la despedida por completo. La despedida de esta tierra. Parecía que la esperanza se había muerto junto con Jesús. Pero lo más hermoso de todo esto es que al tercer día salió el sol nuevamente. Y no solamente salió el sol, sino que el Rey de Reyes y Señor de Señores resucitó y partió la historia en dos, en un antes y en un después de Jesucristo. Un dolor con sabor a victoria. Yo vi a mi padre partir de esta tierra, pero mi padre confesó a Cristo antes de partir de esta tierra. También tuve que ver a mi hermano partir de esta tierra con tan solo 32 años. Solamente Dios sabe si mi hermano, estando en vida, confesó a Cristo como Señor y Salvador, porque yo no lo sé. Pero puede ser dolorosa también, con sabor a fracaso eterno. Se perdió todo. Tocándote con amor, llamándote con amor, llamándote con amor a los pies de Cristo, llamándote con amor, porque mañana pasado puede ser tarde. A algunos les tocará
reconocer que sí, que Jesucristo siempre fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero después que ya te despides de esta tierra, ya no hay vuelta atrás. Tendremos que decirle adiós a la casa, al carro, a todo lo que pudimos poseer en esta tierra. Cuando estamos en el aeropuerto podemos ver las despedidas y podemos ver también los reencuentros. Cuando estábamos en planta, ahí estuve viendo, observando las despedidas. A mí me gusta mucho observar y se me salían las lágrimas, les soy sincera, viendo a las personas despidiendo a sus seres queridos. Ahí las personas lloran, ahí las personas sienten un dolor profundo, porque hay gente que se va del país y regresa pronto, pero hay gente que se va del país y no sabe cuándo regresa. Yo en el 2018, en febrero del 2018, tuve que vivir esa experiencia. Fui al aeropuerto, estuve allí, tuve que despedirme de mi madre, tuve que despedirme de mi hermana, porque me fui a Perú y no sabía cuándo regresaba. Es duro, es realmente duro. Yo pasé sola al otro lado, a la otra sala, y ahí estuve rato llorando. Quiero decirte con esto, mi amado mío, que entendemos lo que una persona cuando se despide tiene que sufrir, ¿verdad? Después estuve en la parte de arriba, y en la parte de arriba pude observar los reencuentros. Qué lindo, qué motivo. Veía parejas encontrarse, abrazarse, dándose muestras de amor. Vi ancianitos abrazando a sus nietos. Y es muy bonito también la emoción que se siente cuando sabes que esas personas que se aman se están reencontrando. Y también lloré. Lloré también en la parte de arriba porque recordé lo hermoso que me sentí cuando volví a mi país y cuando pude reencontrarme con las personas que tanto amo. Mi amado mío, quiero decirte con esto que en algún momento de nuestras vidas tendremos que vivir la despedida más dura que podamos atravesar en esta tierra. Y no te estoy hablando de decirle chao a alguna persona porque te vas a otro país, porque te vas a otro estado, porque te vas a otra región, quizás a trabajar, a estudiar. No, te estoy hablando del momento en que nosotros deja de latir nuestro corazón y tenemos que despedirnos de esta tierra. Tendremos que decirle adiós a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros familiares más queridos, a nuestros amigos. Tendremos que decirle adiós a todos. Tendremos que decirle adiós al título universitario, a la profesión, a la carrera, a la ocupación que ejercimos en esta tierra. Tendremos que decirle adiós a la casa, al carro, a todo lo que pudimos poseer en esta tierra. Llegará ese momento tan duro, tan difícil, sobre todo para los que se quedan en esta tierra y tienen que decirle adiós a esa persona que parte. Pero en medio de todo esto, mi amado amigo, quiero decirte que hubo alguien que también tuvo que pasar por eso. Hubo alguien que como tú y como yo tuvo que vivir en esta tierra, nació, creció, comió, trabajó seguramente, vivió todo lo que tú y yo hemos vivido en esta tierra, pero dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero no pecó. ¿De quién te estoy hablando? Te estoy hablando de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús fue enviado a esta tierra con un propósito glorioso, no solamente como maestro, no solo como profeta, sino como el Mesías, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con un propósito tremendo y glorioso. Fue tentado en todo, pero obedeció hasta la muerte. Que cuando llegó ese momento tan duro para Jesús, el momento de la despedida más crucial, cuando se acaba el tiempo en esta tierra, que lo determina el Padre, dice la palabra de Dios que Jesús fue a orar al monte, a Getsemaní. Dijo algo muy particular que me llama mucho la atención, y es que dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Mi amado amigo, dice la palabra de Dios que él estaba tan triste, tan afligido cuando hizo esa oración tan tremenda, que tuvo que venir un ángel del cielo a fortalecerle. Dice la palabra de Dios que sus sudores eran como gotas de sangre. Eso está comprobado científicamente, que cuando una persona está en medio de un dolor tan grande, pasan cuestiones en su organismo que su sudor puede ser como gotas de sangre. Y eso lo vivió Jesús cuando tuvo que despedirse de esta tierra, cuando se le acercaba la muerte, cuando se le acercaba esta gran despedida. Pero ¿sabes por qué? Porque solo
sabía que iba a derramar su sangre a ser crucificado. Y por eso le oró al Padre y le dijo: Padre, si pudiera ser de otra forma, hagámoslo de otra forma, pero que no se haga mi voluntad. Si pudieras pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por segunda vez fue y oró otra vez: si puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por tercera vez, mi amado amigo, pero a fin de cuentas Jesús entendió que tenía que cumplir con esa despedida tan dura, que era morir por ti, por mí. Los que se van bajando, recibe a Cristo como Señor y Salvador. Él no solamente quedó muerto, sino que resucitó. Aleluya. Amén. Nuestra gloria al Señor. Le alabamos al Señor. Mi querido amigo, después que el Señor tuvo que ir a la muerte, estar allí crucificado, venció la muerte, venció el pecado, venció toda enfermedad, dice la palabra de Dios ahí en la cruz del Calvario. Quedó todo crucificado, nuestros pecados allí en la cruz. La palabra de Dios dice que al tercer día resucitó. Yo me imagino a los discípulos allí la primera noche que tuvieron que pasar sin Jesús. La noche quizás más oscura de su vida, porque se habían apegado seguramente al Maestro. La segunda noche que tuvieron que pasar sin Jesús, me imagino llorando, más tremendo que la gente que llora en el aeropuerto. Un dolor más duro que el que la gente ha tenido que vivir ahí en el aeropuerto. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos tenían la fe y la esperanza puestas en Jesús, creyendo que Jesús iba a reinar. ¿Y cómo era posible que ahora lo veían crucificado? Cristo resucitó. Y esa es la buena noticia del Evangelio de Cristo. Que aunque tengamos que pasar la dura despedida de la tierra, nos espera un reencuentro glorioso en el cielo. Aleluya. Tú le refieres que en algún momento reconocerían a Abraham, a Isaac, a Jacob. Por lo que se entiende, y dicen los estudiosos bíblicos, los estudiosos de la Biblia, que nosotros no vamos a perder nuestra identidad. Vamos a recibir cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado sin pecado, sin mancha, pero no vamos a perder nuestra identidad, según lo que se entiende a partir de la Biblia. Quiere decir que en el cielo habrá un glorioso reencuentro. Mi amado amigo, esta esperanza y esta noticia tan linda y esta bendición tan grande es para todo aquel que recibe a Cristo y que se haya escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, que todo aquel que no se haya inscrito o escrito, como usted lo quiera ver, en el libro de la vida, será lamentablemente arrojado al lago de fuego, al infierno. Y nosotros no predicamos para sembrar terror ni miedo, sino por amor. Pero hay que exponer esta gran verdad. Todo aquel que decide rechazar a Cristo en esta tierra será rechazado lamentablemente por el Padre. Al final, dice la palabra de Dios que todos los hombres, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, y no dice la de algunos, dice toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero algunos para salvación y vida eterna, y otros para perdición. A algunos les tocará reconocer que sí, que Jesucristo siempre fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero después que ya te despides de esta tierra, ya no hay vuelta atrás. Si tú te despides de esta tierra y le dices adiós a todos sin recibir a Cristo como Señor y Salvador, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay esperanza. Pero por eso es necesario seguir anunciando el Evangelio de Cristo, porque quiero decirte que todavía el arca está abierta. Todavía hay oportunidad para que recibas a Cristo como el Señor de tu vida. Todavía hay chance. Todavía hay tiempo, mi querido amigo. El amor de Dios está allí para ti, para mí. Así que todo aquel que aún no ha recibido a Cristo como el Señor de su vida, toma la mejor decisión. Para que cuando tengas que decirle adiós a esta tierra, sea
un dolor con sabor a victoria. Yo vi a mi padre partir de esta tierra, pero mi padre confesó a Cristo antes de partir de esta tierra. También tuve que ver a mi hermano partir de esta tierra con tan solo 32 años. Solamente Dios sabe si mi hermano, estando en vida, confesó a Cristo como Señor y Salvador, porque yo no lo sé. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que la despedida de esta tierra puede ser dolorosa, pero con sabor a victoria, porque sabe que te espera algo grande, algo glorioso, porque sabe que te espera tu salvación y tu vida eterna. Pero puede ser dolorosa también, con sabor a fracaso eterno. Se perdió todo. ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? De nada. De nada. Fuimos reconocidos en esta tierra, fuimos exitosos, logramos nuestras metas, pero si partimos de esta tierra y decimos adiós a esta tierra, sin haber recibido a Cristo en mi corazón, de nada valió. Así que, mi querido amigo, hoy la invitación es a que reflexionemos. La vida del hombre es como la hierba del campo. Crece, va de aquí para allá, pero llega un momento en que se marchita. Que cuando llegue el momento en que mi vida se marchite, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Hace 15 años que ya recibí a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y hoy ya estoy tranquila. Si me toca partir hoy o mañana, a mí no me importa. Realmente yo confío en mi salvación, en mi vida eterna, en lo que me espera de parte de Dios. Pero es necesario que la palabra de Dios siga siendo anunciada. Amén, gloria a Dios. Para todo aquel que aún no le ha abierto su corazón a Cristo, todo aquel que aún no ha recibido a Cristo, por favor, la Biblia dice que debe confesarlo con su boca y creerlo de todo corazón. Usted puede hacerlo con las palabras que usted quiera, pero si usted no sabe cómo hacerlo, yo le voy a ayudar y le voy a dirigir. Y usted debe decir: Señor Jesús, reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mí. Perdona mis pecados. Me reconozco pecador. Yo sé que he pecado en esta tierra. Sé que he transgredido la ley de Dios. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo venga a morar a mi vida, a hacer una obra completa de sanidad, de liberación, de restauración, para honra y para gloria de Dios. Mi querido amigo, cada vez que un pecador se arrepiente de corazón, hay fiesta en los cielos. Es celebrado en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Te ama, estamos en tiempos malos. Cristo viene pronto. Apercíbete por tu vida, apercíbete por tu familia. Esa es la mejor decisión que tú puedes tomar en esta tierra. Dios te bendiga, mi hermano. La mejor. No te estoy predicando de paz terrenal. No te estoy predicando de prosperidad en esta tierra, de dinero, no. Estoy predicando para la gloria de Dios, para la salvación de tu alma. Quiero que no tengas en poco, que no tomes en juego lo que el enemigo en esta tierra está haciendo. La Biblia dice: Satanás vino para hurtar, para que la gente esté atada a este mundo, encadenada, endemoniada. Quiero decirte que Jesucristo no está durmiendo, no se quedó dormido. No se durmió el que guarda tu alma. No se durmió el que vela por tu vida. Él está despierto, está velando por tu vida. Está atento como un padre responsable. Y está viendo todo lo que nosotros estamos pasando en esta tierra. Por más que nosotros pasemos dificultades, y muchas veces cuando no creemos en Dios, cuando no le creemos a Dios, le atribuimos la culpa al Señor. La culpa de nuestro propio pecado, la culpa de nuestra propia maldad se la atribuimos al Señor y decimos que por eso no creemos en Dios. Nos inventamos una cantidad de motivos por los cuales nosotros no nos queremos reconciliar con el Señor y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero quiero decirte en esta noche que Dios no se ha olvidado de ti. Que no me estás escuchando por casualidad, sino que hoy el Señor una vez más te recuerda su amor y su compromiso para contigo. Hoy el Señor una vez más está tocando la puerta de tu corazón para que tú le abras y para que tú sepas que Él te ama.
salvación y vida eterna. Para que todo aquel que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador pueda recibir a Cristo en su corazón y pasar de muerte a vida eterna. Él seguirá tocando la puerta de tu corazón. Aunque muchas veces para nosotros parezca un fastidio, parezca un tedio escuchar la palabra de Dios ser predicada. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Y quiero decirte que Cristo viene pronto, que las señales se están cumpliendo, que Cristo está a la puerta. Y la primera vez que Jesús vino a esta tierra, vino con amor, vino con mansedumbre, vino como cordero inmolado para morir en la cruz por ti y por mí. Pero la segunda venida de Cristo es diferente. Él viene ya para juzgar, viene para hacer justicia y viene con ira, dice la palabra de Dios. El arca está abierta todavía para que todo aquel que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador pueda hacerlo. Para que podamos tomar la mejor decisión que podemos tomar en esta tierra por nuestra alma. No te estoy predicando de paz terrenal, no te estoy predicando de prosperidad en esta tierra, de dinero, no. Estoy predicando para la gloria de Dios, para la salvación de tu alma. Para que tomes la decisión de recibir a Cristo y que cuando la muerte toque tu vida y la mía, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante del Evangelio de Jesucristo. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Señor va a extender su red, va a lanzar su red de amor. Y muchos serán llamados para predicar el Evangelio, para servir al Señor. Pero muchos serán solamente para salvación. Y ese es el propósito de predicar en la calle. Que aquel que aún no ha recibido a Cristo pueda recibirlo, pueda ser salvo. Que cuando mueras, tu nombre se encuentre escrito en el libro de la vida. Mi querido amigo, ¿dónde pasará tu alma la eternidad? Quiero que te lleves esa reflexión. Quiero que no tengas en poco, que no tomes en juego lo que el enemigo en esta tierra está haciendo. La Biblia dice: Satanás vino para hurtar y destruir, para que la gente esté atada a este mundo, encadenada, endemoniada. Esa es la obra terrible de Satanás, tener a las vidas engañadas, presas. Pero la Biblia dice que Cristo vino para salvar, para dar vida y vida en abundancia, para que seamos libres del pecado y para que seamos libres de las garras del enemigo. Solamente para vida en abundancia en esta tierra, no, para vida eterna. Para vida eterna, mi querido amigo. Así que hoy toma la mejor decisión. Si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, recibe a Cristo como Señor y Salvador. No tienes nada que perder. Escúchame bien, no tienes nada que perder, pero tienes mucho que ganar. Esto no es religión, esto no es meterse en un local evangélico a profesar una religión. Esto es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Seguirás escuchando a los creyentes, a los evangélicos, a los cristianos, a los locos, a los aleluya, como tú lo quieras llamar, seguir pregonando la palabra de Dios, porque el amor de Dios seguirá insistiendo con tu vida y con la mía, hasta que nosotros podamos recibir ese gran amor de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que convence a las almas, a las vidas de pecado. Deja que el Espíritu Santo trate con tu vida y que te convenza del pecado. Si tú no crees lo que dice la palabra de Dios, entonces tú le puedes decir a Dios: revélate en mi vida. Revélate en mi vida, muéstrame que tú eres real. Muéstrame que eso que están predicando es de mi vida. Quiero conocerte, quiero saber quién eres tú. Y el Espíritu Santo se revelará en tu vida de una manera especial, de una manera gloriosa, a través de su palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Así que no te preocupes. Si hoy en día la palabra de Dios te parece un fastidio, si tú no crees en lo que dice la palabra de Dios, solamente escúchala. Solamente presta tu oído, que